Bienvenidos, bienvenidos todos. A continuación realizaré la ponencia de la investigación que estoy desarrollando para mi tesis doctoral. Revisaremos los avances de esta investigación. Mi nombre es Nelka Tovar, ingeniero y profesora en el área de informática, con una maestría en gerencia educativa. Mi tutora en este trabajo de investigación es la doctora Nancy Gómez. Antes de hacer referencia al título de esta investigación, vamos a revisar algunos elementos importantes, los cuales dieron origen a este título. Si nosotros observamos todo lo que nos rodea, podemos apreciar cómo el hombre, desde sus comienzos, ha utilizado diferentes materiales para modificar su entorno, para satisfacer sus necesidades básicas o solventar alguna problemática en particular. Es aquí como llegó a la invención de diferentes artefactos que le permitieron satisfacer sus necesidades. Artefactos creados a través de su ingenio y su imaginación. Es aquí donde la edad de piedra y bronce representan el inicio de la creación de estos grandes avances. Desde las primeras máquinas, en el año 3000 a.C., específicamente en Asia, continuando con el hierro, los materiales de construcción y el tejido, los avances tecnológicos en Europa en la Edad Media, tales como el arado de hierro, telar y molinos, y también pudiésemos mencionar la invención del papel y la imprenta. En este caso, permitieron el acceso o la masificación al acceso a la información, ya que para esa época era limitado para un pequeño grupo de personas. Continuando con el devenir histórico, podemos apreciar que hay una etapa donde hay un gran impacto marcado por la revolución industrial, las cuales aquí podemos apreciar tres etapas. La primera revolución industrial, que ocurrió en el siglo XVIII, donde se sustituye el trabajo artesanal por la manufactura. Hay un trabajo de mecanización originado por la producción de las máquinas. Luego, en el siglo XIX, se continúan y se acelera un poco la creación de estos avances. La máquina de vapor es sustituida por la electricidad. Ocurren invenciones de medios de transporte terrestres, marítimos y aéreos, los cuales permitieron a las poblaciones interrelacionarse debido al traslado de las personas de un lugar a otro. Al facilitarse su traslado, se promovió el intercambio cultural. Tenemos también la transmisión inalámbrica a distancia. Luego, en el siglo XX, la llamada tercera revolución industrial o tercera revolución tecnológica. Tenemos la informática, la electrónica, robótica, biotecnología y telecomunicaciones, marcando la pauta de lo que también observamos en la actualidad en nuestra sociedad, donde, más allá de sustituir la mano de obra del hombre, también se busca sustituir la parte intelectual, donde cada vez podamos encontrar mayor productividad, generando también algunos elementos negativos, entre los cuales podemos mencionar los residuos y la contaminación que generan estos artefactos. Y también tenemos que ocurre lo que se denominó explosión de las tecnologías de información y comunicación, el fácil acceso a grandes y enormes cantidades de información, donde se ha impactado en diferentes áreas del ser humano, y el ámbito educativo no escapa de esta realidad. Es aquí donde el título de mi investigación,
el cual está orientado hacia el conocimiento y la cultura digital en el ámbito educativo. Revisaremos ahora algunos elementos que permitirán hacer una aproximación a la situación en estudio. En primer lugar, tenemos en la actualidad, en el ámbito educativo, una brecha entre dos generaciones con marcadas diferencias, cada una con intereses y particulares distintos. Acá podemos citar a Prensky, quien en el 2011 publicó un artículo donde hace referencia a los nativos e inmigrantes digitales, enfocándose al docente y los estudiantes. Por un lado tenemos a los docentes, quienes no nacieron en un mundo digital. Ellos tuvieron que adaptarse ya en su etapa adulta al uso de estos avances tecnológicos o estos artefactos tecnológicos, lo cual les dificulta su manejo. Tienen tecnofobia, miedo al uso de estas tecnologías, y por eso su rechazo al utilizarla dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, lo cual no les permite comunicarse o comunicarse con los estudiantes de una forma efectiva. Por otro lado, tenemos a los estudiantes, quienes desde muy corta edad han vivido o viven rodeados de tecnología. Para ellos es muy difícil comprender el mundo sin trabajar con algún artefacto tecnológico, algún elemento digital o tecnológico. Ellos necesitan estar permanentemente conectados, a diferencia de sus docentes, por lo cual ocurre una gran diferencia tanto en la forma de trabajo como en la forma de comunicación, lo cual está interfiriendo en el proceso enormemente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. También otro elemento necesario a revisar es que tenemos dos vertientes. Por un lado tenemos una educación desfasada, alejada de la realidad, donde no se hace uso de la tecnología, se deja a un lado de estos artefactos tecnológicos, dejando de aprovechar las bondades que ellas presentan, ya sea por desconocimiento o por no poseer acceso a estas tecnologías. Versus otra vertiente, que es la educación adaptativa, en querer implementar o adaptar cualquier artefacto tecnológico al proceso educativo sin hacer una revisión o valoración previa. Simplemente salió algún elemento nuevo, lo aplicamos directamente, sin hacer un análisis crítico previo. Tercer elemento, poca reflexión crítica de fortalezas y debilidades que nos proporcionan las tecnologías en el área educativa. Simplemente, tanto docentes como estudiantes se limitan a usarlas sin analizar, sin revisar o sin aprovechar esas bondades que nos presentan, como son el fácil acceso a la información, la interacción sin fronteras, sin necesidad de estar el docente y estudiante en un mismo espacio geográfico, pueden desarrollar un proceso de enseñanza y aprendizaje. Aprendizaje al ritmo propio. Vemos cómo en internet hay gran cantidad de documentos en formato digital que me permiten fortalecer mi proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, si yo no conozco cómo acceder a esta información, difícilmente la podré aplicar o usar en beneficio de mi proceso de enseñanza y aprendizaje. También podemos hacer acá referencia a los cursos de acceso masivo y abierto disponibles en internet, los cuales se adaptan a diferentes formas de aprendizaje y se pueden aprovechar en pro de esa formación permanente, tanto de docente como del estudiante.
Tampoco se analiza los factores negativos de estas tecnologías, entre los cuales podemos mencionar la infoxicación. El fácil acceso a grandes cantidades de información nos lleva a una infoxicación, para lo cual debemos poseer las habilidades investigativas para ser capaces de seleccionar información útil para nuestra formación y para la producción de conocimiento. También puede mencionarse que se logra un aprendizaje superficial, lecturas poco profundas, poco reflexivas, el plagio de información, pérdida de la calidez humana. Al pasar largo tiempo frente al computador, se limita el acceso o la interacción con otras personas de forma física, pudiésemos decir de forma presencial. Otro punto importante de revisar es que las tecnologías o los avances tecnológicos nos presentan nuevas formas de acceder al conocimiento, nuevas formas de acceder a la información, nuevas formas de pensar, de relacionarnos y de interactuar con otros individuos, los cuales se están dejando a un lado o no se consideran en su totalidad en el área educativa. Tenemos la preeminencia de lo gráfico y lo audiovisual. Nos llama más la atención el revisar una infografía, el revisar un video en YouTube, que hacer la lectura a algún libro. Lo que se genera una cultura ágrafa, personas que no escriben, porque si no practico o hago el ejercicio permanente de la lectura, difícilmente pueda hacer la producción escrita, lo cual influye de forma negativa en la producción del conocimiento. Tenemos también la desvirtualización del lenguaje, ya sea por facilidad, por comodidad o por ahorrar tiempo. Cuando usamos artefactos digitales o tecnológicos para comunicarnos con otras personas a través de un mensaje de texto, a través de WhatsApp, un chat, un foro, podemos ver cómo de forma muy frecuente las personas tienden a sustituir palabras por abreviaciones creadas por ellos mismos. Sustitución de letras o consonantes de algunas palabras para abreviar y reducir tiempo al momento de escribir, lo cual atenta de forma negativa o afecta de forma negativa el lenguaje. El anclamiento a formas tradicionales de conocimiento y un conocimiento hiperespecializado, dejando a un lado la multidimensionalidad que nos proporciona las tecnologías de información y comunicación. Se enfoca solo a un área específica, dejando a un lado la interdisciplinaridad que nos dan las tecnologías de información y comunicación, relacionar diferentes disciplinas. En base a estos elementos, surgen las intencionalidades de la investigación. La primera, conocer desde el punto de vista teórico la dinámica recursiva que se establece entre conocimiento y cultura digital. Develar la relación existente entre conocimiento y cultura digital desde la perspectiva de los actores sociales involucrados. Interpretar la cultura digital como nueva posibilidad para la producción de conocimiento en el contexto educativo y comprender la vinculación entre la cultura digital y el conocimiento desde una perspectiva crítico-reflexiva. Ahora revisaremos el porqué y para qué de este estudio. Evidentemente, en primer lugar, la necesidad de cambio en las prácticas educativas, donde la innovación es la clave.
En la sociedad en la que nos desenvolvemos hoy en día, es necesario que nosotros hagamos prácticas innovadoras que nos permitan romper los esquemas y disminuir ese choque que hay entre las dos generaciones que nombramos anteriormente. Ese choque entre esa generación digital y esa generación analógica. El tomar las ventajas que cada uno posee desde su generación y hacer una integración entre ellas en beneficio del proceso educativo. Tenemos por un lado a los docentes, quienes no son muy, en algunos casos, no son muy asiduos en el uso de la tecnología. Sin embargo, ellos saben los beneficios y cómo puedo aprovechar esta tecnología en beneficio del área educativa o de mi formación o en la producción de conocimiento. Y el estudiante, desde su realidad, maneja muy bien las tecnologías, pero no las aplica correctamente o no las hace en beneficio de la producción de su conocimiento. Entonces, al unir estas dos generaciones, que cada una se articule hacia lograr este fin, el que se use las tecnologías para la producción de conocimiento, se utilicen de una forma adecuada, se logrará un gran beneficio. Tenemos la necesidad de cambiar de consumidores de información, a ser solo un receptor de grandes cantidades de información, a ser productores de conocimiento, en darle valor a toda esa información que nosotros estamos recibiendo. Esto en beneficio tanto individual como colectivo y para nuestra sociedad. El despertar el espíritu crítico de los docentes y estudiantes en no solo enfocarme a usar la tecnología, sino ver qué me proporciona ese uso de la tecnología, cómo maximizar su uso en beneficio de la producción del conocimiento. Aprovechamiento de esa cultura digital, educación acorde a las nuevas generaciones y dejar a un lado la concepción instruccionista y pasar a una concepción reflexiva y cuestionadora. Yo voy a usar la tecnología, pero siempre haciendo una valoración o una reflexión crítica previo a su uso. La tecnología, como me decía un docente, profesor, quien contribuyó a mi proceso de formación, la tecnología es un arma de doble filo. Dependiendo del uso que nosotros le demos, nos puede beneficiar o nos puede perjudicar. Bienvenidos todos. A continuación realizaré la ponencia de la investigación que estoy desarrollando para mi tesis doctoral. Revisaremos los avances de esta investigación. Mi nombre es Nelka Tovar, ingeniero y profesora en el área de informática, con una maestría en gerencia educativa. Mi tutora en este trabajo de investigación es la doctora Nancy Gómez. Antes de hacer referencia al título